Navegando por internet es posible toparse con gran cantidad de información. Al entrar en el sitio 4chan, pude ver en el foro random una publicación bastante extraña. Se trataba de un video en el cual una niña recostada permanecía inmóvil. Como en todos los videos de 4chan, no se permite el audio, así que solo observé las imágenes. Tardé un poco en comprender lo que estaba viendo, hasta que reconocí el inconfundible rigor mortis en el brazo de la pequeña. No había descripción del video, y siendo un cadáver lo que allí aparecía, tuve un momento de perplejidad. Indagué brevemente en secciones de noticias y otras notas, hasta que finalmente hallé el origen. Se trataba tan solo de una niña que había perdido la batalla contra un tumor cerebral, y quien había grabado la escena fue la madre. Muchos son los contenidos que se comparten en este sitio repleto de excentricidades, desde pornografía animada hasta las más desafortunadas historias sobre sucesos actuales. Tanto para bien como para mal, en este sitio de la red, uno puede enterarse de sucesos muy interesantes. Historias de 4chan. Buenas noches. Alrededor del mundo existen millones de personas con miles de historias detrás. Gracias a esto, tienen ideas y sentimientos que anhelan expresar. En cambio, la gran mayoría cree que es una tarea complicada y prefiere el silencio por temor a no hacerlo adecuadamente y quedar en ridículo. No obstante, cuando el anonimato es una garantía, parece que no habrá consecuencias graves y se opta por expresar libremente lo que se tiene en la cabeza. Una historia bastante extraña fue publicada con el título Leyenda del Doctor de la Peste. Sucede que entre los años 1575 y 1577, en Venecia, Italia, hubo una epidemia de peste bubónica. Bajo la creencia de que ésta se transmitía a través del aire, los médicos encargados de su tratamiento se vieron obligados a utilizar una indumentaria atemorizante, cuya principal distinción era una máscara de cuero con forma de pico, en cuyo interior había hierbas aromáticas para soportar el olor de los enfermos. Un sujeto se disfrazó de esa forma y fue al McDonald's más cercano. Al abrir la puerta, una chica rubia voltea a verlo y es incapaz de contener un grito por la siniestra figura que aparece frente a ella. Entonces, él le dice con voz profunda y macabra: No temas, chiquilla. Entonces elevó las manos y gritó: ¡Purifíquense! Después, pateó el helado de las manos de un niño y le dijo: Eres gordo, no necesitas esto. Enseguida, vio a una adolescente atractiva con papas fritas en la mano, que lo miraba boquiabierta. Corrió hacia ella, le quitó las papas y la bofeteó. El gerente gritó y trató de tomar su sombrero, pero giró rápidamente hacia él y lo golpeó también en la cara. Suéltame, hombre de piel café. Pateó la puerta y salió corriendo de vuelta a casa. Se quitó el disfraz y regresó al lugar de los hechos. Tiempo después, vio una fotografía de un médico de peste con una cruz encima, prohibiéndole la entrada. Él simplemente exclama: LOL. La gran mayoría de los usuarios de 4chan no toma en serio a quienes publican que desean suicidarse y terminan empujando a la extinción a personas que quizá solo necesitaban un desahogo. Algunos suicidas consideran que su historia es una verdadera odisea que merece ser valorada por la sociedad como una gran tragedia, así que no titubean en hacer pública su muerte para lograr la atención póstuma. Entre las publicaciones recientes, pude ver una imagen que con anterioridad se ha compartido y la cual es un método efectivo para suicidarse sin sentir dolor. En la imagen, se explica de modo sencillo cómo elaborar un pequeño respirador de helio y cómo armarlo y utilizarlo, asegurando al potencial suicida que será una muerte rápida, advirtiendo enfáticamente que este método es infalible
y solo debe ser utilizado por aquellos que verdaderamente desean abandonar esta vida. Otra historia de 4chan resultó mucho más interesante que las anteriores. Un chico escribió que en casa de su difunto abuelo materno, quien era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, tras considerar la probable guerra nuclear contra Rusia, decidió construir un refugio subterráneo en el cual pudiera resguardarse la familia. Al pasar los años, ese conflicto bélico jamás pasó, y el lugar estaba abandonado. El chico había dado unos cuantos vistazos, pero jamás se había atrevido a ir más allá de la entrada. Cuando vivía, preguntó a su abuelo qué había en el interior de ese lóbrego sitio, mas el anciano le respondió que no era más que un maldito aire de Sioux. La incógnita quedó pendiente hasta que el viejo murió. Fue entonces que se dispuso a incursionar en el interior de esa caverna artificial para develar todos sus secretos. Pensó que hallaría máscaras de gas y comida enlatada, mas el verdadero hallazgo lo sorprendería grandiosamente. Lo primero que halló, contra todas sus expectativas, fue un retrete rudimentario y muy viejo. Al conducirse por un corredor, se topó con una pila de basura. Estaba comenzando a decepcionarse, pues parecía que el abuelo había abandonado el proyecto a media hechura. Sin embargo, continuó avanzando. Al ir caminando, advirtió que el pasillo finalizaba abruptamente. No obstante, descubrió una puerta a la derecha. Al atravesarla, se encontró un relieve en la pared, una mujer aparentemente. Poco tiempo tardó en notar que había más relieves como esos tallados en las paredes. Estos eran rostros serios de rasgos masculinos, con miradas dirigidas hacia una cruz tallada, como si estuvieran venerándola. Tras la primera impresión de aquellos rostros, el chico miró a su alrededor y notó la existencia de lo que parecía un hueso. Se detuvo a examinarlo. No fue mucho tiempo lo que le tomó para entender que aquel era un hueso humano. Su corazón latía fuertemente en su pecho. Mirando con mayor cercanía, vio que más huesos brotaban del concreto, posicionados como si alguien los hubiera arrojado de último minuto en la mezcla de construcción. Fue en ese momento donde escuchó una tenue risa que provenía de uno de los rincones de aquella cámara olvidada. Entonces, corrió lo más rápido que pudo de vuelta hacia casa y no regresó jamás. Al parecer, los moderadores borraron sus publicaciones, posiblemente porque consideraron que estaba haciendo spam. Pero mientras eso sucedía, él publicó la definición de lo que es un osario. A Sioux Air y Osary pudieran con cierto tipo de pronunciación llegar a cierto parecido. La publicación desapareció misteriosamente y su autor jamás volvió a identificarse, aunque hay cierto dato que proviene de la segunda publicación que me deja un tanto inquieto. Se asegura que en 1965 la esposa del abuelo murió repentinamente de causas indeterminadas. Suponiendo que sus restos estuviesen allí, ¿de quién eran los demás huesos? Suscríbete a Walter's Horror para seguir al tanto de los horrores que tengo reservados para ti. Da me gusta en Facebook y sigue a Cadeolux en Twitter. No olvides que el horror de Walter apenas comienza.